Imagina un mundo en el que aquellos que siguen las reglas, trabajan arduamente y se comportan de manera justa, son recompensados con éxito, prestigio y poder. Suena justo, ¿verdad? Es la historia que nos han contado desde niños. Una narrativa reconfortante que nos impulsa a ser buenos, obedientes y disciplinados. Nos dijeron que quien actúa con rectitud siempre será recompensado, que la justicia es el pilar que sostiene al mundo. Pero ahora, observa el mundo real que te rodea. Pregúntate con sinceridad, ¿quiénes están realmente en la cima? ¿Los más éticos o los más despiadados? ¿Aquellos que se aferran a la moral o los que manipulan las reglas para su beneficio? La verdad es incómoda y brutal. La sociedad nos vende una ilusión. Desde la infancia, fuimos condicionados a creer en un cuento, en una especie de mitología moderna, donde la bondad siempre triunfa y donde el esfuerzo honesto conduce inevitablemente al éxito. Pero esta narrativa no es más que una herramienta de control. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, vio esta mentira con claridad. Para él, la moral tradicional era simplemente una construcción diseñada para mantener a los débiles bajo control, mientras los verdaderos amos del juego toman lo que desean sin pedir permiso. Y por eso, en lugar de ver a los más virtuosos en los puestos de poder, vemos a los más manipuladores dominando la política. Las empresas más despiadadas monopolizan los mercados. Los individuos más egoístas escalan jerarquías mientras los ingenuos quedan rezagados. El juego nunca se trató de mérito. Siempre fue una cuestión de poder. Nietzsche lo llamó la voluntad de poder, esa fuerza primitiva e instintiva que separa a quienes gobiernan de quienes obedecen. Pero la mayoría de las personas nunca despiertan a esta realidad. Prefieren aferrarse a la mentira reconfortante de que la justicia prevalecerá, de que el bien ganará simplemente por ser bueno. ¿Y tú, todavía lo crees? ¿O estás listo para mirar al mundo sin filtros, con los ojos abiertos de par en par? Este video no busca confortarte, busca sacudirte, porque una vez que comprendas lo que Nietzsche reveló, ya no podrás ver el mundo con la misma inocencia. Descubrirás que muchas de las ideas que te inculcaron desde pequeño no eran verdades universales, sino estrategias cuidadosamente elaboradas para mantenerte en tu lugar. Desde tu nacimiento, fuiste educado para pensar que el mundo es justo, que si te esfuerzas, si eres bueno, si respetas las normas, entonces el éxito llegará. Pero si miras con atención, verás que el reconocimiento no siempre llega para los más trabajadores, sino para los más estratégicos. El ascenso no lo consigue quien espera su turno con paciencia, sino quien se atreve a empujar la puerta, incluso si está cerrada con llave. Vivimos inmersos en una ilusión llamada meritocracia, una idea seductora: haz lo correcto y tarde o temprano recibirás tu recompensa. Pero Nietzsche consideraba esta creencia una farsa diseñada para mantener sumisos a los que no tienen poder, mientras los que lo tienen hacen lo necesario para conservarlo. La historia, decía él, no la escriben los justos, sino los incansables, los que no se detienen ante nada. Piensa en los imperios que marcaron la historia humana. Roma no se convirtió en una superpotencia antigua por ser justa, sino por arrasar, esclavizar y someter. Estados Unidos no alcanzó su estatus actual a base de ética, sino de guerras, explotación y dominio económico. Y en el mundo empresarial, los gigantes de la industria no crecieron por ser caritativos. Amazon, Google, Apple, todas estas compañías aplastaron a sus competidores, manipularon el mercado y pusieron la expansión por encima de cualquier principio moral. Y lo más aterrador de todo, este sistema no es un error, fue diseñado así. El filósofo francés Michel Foucault señaló con precisión que el poder nunca se distribuye de manera equitativa. No se reparte entre todos, se concentra, se acumula y se protege por quienes ya lo poseen. La idea de un mundo justo es, en realidad, una narrativa conveniente, una historia que mantiene a las masas dóciles, mientras las personas comunes creen que el éxito proviene de la bondad y el trabajo duro. Los verdaderos dueños del juego se aseguran de que esa creencia jamás sea cuestionada. Nietzsche fue aún más lejos. Él desmanteló el concepto de moral universal, lo que llamamos valores, como la humildad, el sacrificio, la resignación, no eran para él verdades eternas. Eran instrumentos creados por los débiles para frenar a los fuertes. Una estrategia sutil, disfrazada de virtud, para limitar el poder de quienes podrían rebelarse. A esto lo llamó moral de esclavo. La moral de esclavo glorifica la obediencia,
el sufrimiento y la sumisión. Enseña que desear poder es pecado, que buscar la grandeza personal es arrogancia, que rebelarse contra el sistema es inmoral. Bajo esta visión, se alaba al que soporta en silencio, al que se conforma, al que renuncia. Pero esta moralidad no sirve a quienes la siguen. Sirve, más bien, para asegurar que el poder permanezca donde está, en manos de unos pocos que entienden las reglas verdaderas. Mientras tanto, aquellos que rechazan esta moral y se rigen por lo que Nietzsche llamó la moral de amo, son tachados de peligrosos, arrogantes, incluso crueles. Pero son ellos quienes forjan la historia. No piden permiso, no esperan justicia, no se someten a normas ajenas, imponen su voluntad, crean sus propias reglas y desafían lo establecido. Por eso ves a tantas personas buenas atrapadas en vidas mediocres, porque mientras unas esperan su recompensa, otras ya han tomado lo que desean. Mientras unas respetan las reglas, otras las destruyen. Mientras unas se quejan de la injusticia, otras la utilizan como trampolín. Y aquí surge la gran pregunta: ¿seguirás creyendo en lo que te enseñaron? ¿O estás listo para enfrentar la verdad sin adornos? Si hay un concepto que resume el pensamiento de Nietzsche, es la voluntad de poder. Según él, todo en la vida, desde la biología hasta la política, desde el deseo individual hasta las grandes estructuras sociales, está impulsado por una única fuerza esencial: el impulso de expandirse, dominar y afirmar la propia voluntad sobre el mundo. La gran mentira moderna es pensar que buscamos la felicidad, la paz o la armonía. Nietzsche consideraba eso una ilusión útil. Lo que verdaderamente mueve a los seres vivos no es la comodidad, sino la conquista. Toda forma de vida lucha por crecer, por imponerse, por afirmarse ante los demás. El león que mata para conquistar su territorio, el CEO que aplasta a sus rivales para expandir su imperio, el político que manipula para mantenerse en el poder. Todos son expresiones de la misma fuerza, la voluntad de poder, una energía que no distingue entre bueno o malo, entre justo o injusto. Solo reconoce una cosa: la afirmación de sí mismo. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan es que la mayoría ha sido entrenada para reprimir ese impulso. Desde pequeños, nos enseñaron a contener nuestros deseos, a ser humildes, a respetar límites impuestos por otros. Nos dijeron que ambicionar más es peligroso, que querer poder es sinónimo de codicia, que destacar es falta de modestia. Pero quienes comprenden la verdad, no solo aceptan ese impulso, lo cultivan. Para Nietzsche, los grandes conquistadores, los artistas revolucionarios, los líderes inmortales, eran aquellos que no temían a su propia voluntad, no esperaban autorización, no se doblegaban ante reglas ajenas, no se aferraban a conceptos abstractos como justicia o bondad cuando estos se interponían en su camino. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental: el poder no es algo que se otorga, no es un premio para el más diligente, ni una recompensa por seguir las reglas. El poder se toma. Mira la historia. Los verdaderos vencedores no fueron los que esperaron reconocimiento, fueron los que impusieron su presencia. Alejandro Magno no pidió permiso para conquistar imperios. Napoleón no esperó a que le ofrecieran un trono, lo tomó. Steve Jobs no buscó aprobación para reinventar la industria tecnológica, simplemente lo hizo. Ignoró las críticas, siguió su visión y cambió el mundo. La diferencia entre quienes gobiernan y quienes obedecen es simple. Unos comprenden que el mundo pertenece a quienes imponen su voluntad. Otros siguen creyendo en el espejismo de que algún día serán recompensados por su bondad. Y esta lógica del poder no se limita a los grandes imperios ni a las figuras históricas. Está presente en lo cotidiano, en cada rincón de la vida moderna. Miremos, por ejemplo, el entorno laboral. ¿Alguna vez has visto que el empleado más dedicado y trabajador sea quien asciende más rápido? Probablemente no. A menudo, quien logra escalar en la jerarquía no es el que más esfuerzo pone, sino aquel que sabe venderse mejor, que se atribuye méritos, que entiende las reglas no escritas del juego del poder. Lo mismo ocurre en los negocios. Las compañías que actúan con agresividad, con estrategia e incluso con manipulación son las que conquistan mercados. Aquellas que insisten en jugar limpio, por el contrario, son devoradas por la competencia. Nietzsche no veía esto como un defecto del sistema, sino como su esencia. El mundo no fue diseñado para ser justo, fue concebido como un campo de batalla, y solo quienes abrazan su voluntad de poder son capaces de moldear la realidad a su favor. Y aquí viene una verdad que pocos se atreven a aceptar: si tú no impones tu voluntad al mundo, otro lo hará en tu lugar.
Si no defines tus propios valores, vivirás bajo los que otros te impongan. Si no juegas para ganar, serás una simple pieza en el tablero de otro. La mayoría de las personas se mantienen atrapadas en vidas mediocres, no porque carezcan de talento o inteligencia, sino porque han sido condicionadas desde la infancia a suprimir su instinto más profundo. Se les enseñó que deben ser humildes, evitar el conflicto, poner a los demás por delante, seguir las reglas sin cuestionarlas. Se les prometió que, si hacían todo eso, eventualmente serían recompensadas. Pero Nietzsche desenmascaró esta ilusión. Entendió que la moral tradicional no es una verdad universal, sino un instrumento de control, un mecanismo cuidadosamente construido para mantener sumisos a los débiles y contenidos a los fuertes. Piénsalo por un momento. ¿Quién decidió que la ambición es mala? ¿Quién te enseñó que desear más es egoísta? ¿De dónde viene la creencia de que querer poder es algo oscuro o prohibido? La respuesta es evidente de aquellos que ya están en la cima. La moral dominante, la que define lo que está bien y lo que está mal, es lo que Nietzsche llamaba la moral de esclavo, una visión del mundo que glorifica la obediencia, la renuncia y el sacrificio, una moral que te dice que ser pacífico es una virtud, que aceptar tus dificultades sin quejarte es señal de nobleza, que rechazar el poder es muestra de evolución espiritual. Pero ¿a quién beneficia realmente esta moral? Ciertamente no a quien la practica. Esta moralidad, por más noble que se presente, fue creada por los débiles como una forma de defensa. Personas sin poder temen a quienes sí lo poseen, así que construyen discursos que demonizan a todo aquel que intente ascender. Durante siglos, los líderes religiosos predicaron que la humildad es una virtud, que el sacrificio es digno, que sufrir en silencio te hará merecedor del paraíso. Mientras tanto, ellos vivían en abundancia, rodeados de riquezas y controlando millones de mentes. Los gobiernos hablan de justicia y equidad, pero son los primeros en manipular las leyes para mantenerse en el poder. Crean la ilusión de igualdad mientras blindan sus privilegios. Nietzsche contraponía esta moral de esclavo con la moral de amo, la moralidad de los fuertes, de aquellos que no temen desear, de los que comprenden que la vida no se trata de complacencia, sino de expansión. Para ellos, la ambición no es algo vergonzoso, es el motor que impulsa la existencia. No viven para agradar a otros, sino para realizar su propia voluntad. Ahora bien, observa la historia. ¿Quiénes fueron los grandes nombres que cambiaron el curso del mundo? ¿Aquellos que se resignaron a las reglas sociales o quienes se atrevieron a romperlas? Julio César no aceptó las limitaciones impuestas por el Senado romano. Las destruyó y se proclamó dictador. Napoleón no se conformó con ser un simple oficial del ejército. Tomó el poder y rediseñó Europa. Steve Jobs no se adaptó al estándar tecnológico. Impuso su visión y transformó toda una industria. El problema surge cuando naces y creces inmerso en una moral esclava. Ni siquiera te das cuenta de cuánto limita tu vida. Te sientes culpable por querer más. Te ves como una mala persona por desear poder. Te da miedo ser percibido como arrogante si destacas, porque siempre te dijeron que ser bueno es sinónimo de ceder, de someterse, de conformarse con poco. Pero Nietzsche consideraba esa mentalidad como una enfermedad del alma. Para él, el ser humano no debía reprimir su impulso vital, sino abrazarlo. No debía esconder su voluntad, sino cultivarla. Su propuesta era clara: romper las cadenas invisibles que impone esta moral opresiva y recuperar la conexión con la verdadera naturaleza del ser. Uno de los obstáculos más grandes que impide a las personas alcanzar el poder no es la falta de capacidad, sino su incapacidad para gobernar sus propias emociones. La mayoría actúa impulsivamente, reacciona con visceralidad ante cualquier provocación y se aferra a ideales románticos sobre cómo debería ser el mundo, en lugar de comprender cómo realmente funciona. Nietzsche veía esta debilidad emocional como una de las principales barreras para alcanzar la grandeza. Para él, quienes dominan el juego del poder no son necesariamente los más justos ni los más brillantes, sino aquellos que saben controlarse a sí mismos antes de intentar controlar a los demás. Observa la historia. Los hombres más influyentes no fueron los más virtuosos, sino los más estratégicos. Mientras muchos desgastan su energía tratando de convencer a los demás de que tienen razón, los verdaderos ganadores observan en silencio, analizan el terreno y actúan solo cuando el momento es perfecto. No desperdician fuerzas en batallas inútiles, no se dejan arrastrar por emociones pasajeras. Comprenden que cada acción debe tener un propósito, una dirección clara. La mayoría confunde fortaleza con reactividad. Piensan que ser fuerte es responder a cada ataque, contraatacar cada ofensa,
luchar en cada conflicto. Pero esa es precisamente la trampa en la que caen los débiles. Los verdaderos estrategas eligen sus batallas con cuidado. Saben que gastar energía en guerras sin sentido es una forma de sabotearse a sí mismos. Nietzsche entendía que el poder real pertenece a quienes saben jugar con la psicología humana. Y lo cierto es que la mayoría de las personas son predecibles. Reaccionan con ira ante la ira, con miedo ante el miedo, con desesperación ante la presión. Pero quienes dominan el arte del poder hacen lo contrario. Usan la paciencia como arma, la calma como escudo, el silencio como instrumento de dominio. Un ejemplo ilustrativo es el de Julio César. Él sabía que su ascenso dependía del apoyo de las masas. Cada victoria militar era utilizada no solo como logro bélico, sino como estrategia para consolidar su imagen de líder invencible. No perdía el tiempo en justificar sus acciones, ni en responder a sus enemigos. Dejaba que los resultados hablaran por sí mismos. Cuando fue atacado políticamente, no respondió con arrebatos ni con orgullo herido. Esperó, ganó tiempo, construyó alianzas, y cuando llegó el momento oportuno, destruyó a sus adversarios de una sola vez. Esa es la mentalidad de un verdadero maestro del poder. Actuar solo cuando la ventaja es absoluta. En el mundo moderno, la lógica es la misma. Los CEOs más exitosos no son los que trabajan más horas, sino los que saben cuándo moverse, cuándo guardar silencio y cuándo actuar con contundencia. Los individuos más poderosos no son los que gritan más fuerte, sino los que saben observar, escuchar y dar el golpe en el instante decisivo. Y ahí es donde muchos fallan. Desperdician su energía tratando de probar su valor, buscando validación externa, peleando por reconocimiento. Pero el verdadero poder no radica en convencer a los demás de que eres fuerte. Radica en hacerles sentir tu fuerza sin necesidad de decir una sola palabra. Nietzsche veía esto como una forma suprema de dominio, el dominio de uno mismo. Porque quien controla sus emociones, controla las reacciones de los demás. Quien no se deja arrastrar por insultos, ni por provocaciones, ni por ataques, tiene la ventaja. Porque transforma la frustración de sus enemigos en debilidad. Porque convierte el desequilibrio ajeno en un arma a su favor. Y aquí aparece una de las lecciones más poderosas del pensamiento nietzscheano. En el juego del poder, gana quien mantiene la cabeza fría, mientras los demás se desesperan. Gana quien espera, quien observa, quien actúa con precisión quirúrgica. No triunfa el que se lanza primero, sino el que golpea con inteligencia en el momento exacto. Pero si el poder fuese solo una cuestión de estrategia y dominio, entonces bastaría con ser despiadado para alcanzar el éxito eterno. Sin embargo, la historia nos demuestra lo contrario. Muchos de los que llegaron a la cima fueron arrastrados al abismo por los mismos rasgos que los llevaron allí. Aquello que los hizo poderosos también se convirtió en su perdición. Tomemos el ejemplo de Julio César una vez más. Su ascenso fue meteórico, con astucia, carisma y una comprensión profunda del juego político. Conquistó Roma y se convirtió en su figura más poderosa. No necesitaba que le entregaran el poder, lo tomó. Manipuló a sus aliados, aplastó a sus enemigos y consolidó una imagen de invencibilidad. Pero esa misma ambición sin límites fue su ruina. El mismo Senado que alguna vez lo apoyó terminó conspirando contra él. Fue traicionado, apuñalado por quienes consideraba amigos, incluyendo a Bruto, a quien veía casi como un hijo. Su deseo insaciable de control absoluto generó tantos enemigos que, al final, lo dejaron sin defensa. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. Napoleón Bonaparte siguió un camino similar. Su genio militar y su ambición desbordante le permitieron conquistar gran parte de Europa. Se movía con velocidad, inteligencia y una voluntad que parecía inquebrantable. Pero su obsesión por el dominio total lo cegó. No supo cuándo detenerse. Ignoró las advertencias sobre el invierno ruso, subestimó la resistencia de sus enemigos y llevó a su ejército a una campaña desastrosa. Su orgullo le impidió ver los límites, y ese mismo orgullo lo condujo al exilio, a la humillación y a morir lejos de la gloria que tanto había buscado. Este patrón no es exclusivo del pasado, también se repite en el mundo actual, en los rincones más fríos del poder corporativo. Líderes de empresas multimillonarias han construido imperios y luego han sido destruidos por sus propias creaciones. Jeff Skilling, de Enron, parecía intocable. Manipuló mercados, ocultó pérdidas, presentó una imagen de éxito absoluto. Pero la mentira no podía sostenerse para siempre. Cuando el escándalo salió a la luz, su imperio colapsó.
Terminó en prisión, convertido en el símbolo de la caída de una era de codicia disfrazada de innovación. Elizabeth Holmes prometió revolucionar la medicina con su empresa Theranos. Su discurso era cautivador, su ambición ilimitada, pero detrás de la fachada se escondía el engaño. Forzó resultados, mintió a inversores y construyó un castillo de arena que se derrumbó de forma estrepitosa. Su deseo de poder la llevó a traicionar los mismos principios que decía representar. La lección es clara: la falta de control, incluso en los más poderosos, conduce al desastre. La estrategia sin sabiduría se convierte en locura. La ambición sin límites termina devorando al ambicioso. Nietzsche entendía esta paradoja. Sabía que el poder absoluto podía nublar la visión. Cuando alguien cree que está por encima de todo, que su fuerza es indiscutible, que nadie puede detenerlo, comienza a cometer errores que antes nunca habría permitido. Deja de ver los peligros, subestima a sus adversarios, crea enemigos sin siquiera notarlo. Y cuando por fin abre los ojos, ya es demasiado tarde. Entonces, hay una forma de evitar esta caída. Es posible dominar sin autodestruirse. Para Nietzsche, la respuesta era afirmativa. El camino estaba en el equilibrio. Un verdadero maestro del poder no es solo fuerte, también es sabio. Entiende que ganar es solo la mitad del juego. La otra mitad es saber cuándo detenerse, cuándo consolidar, cuándo transformar enemigos en aliados en lugar de aplastarlos sin piedad. Los que caen son aquellos que confunden el poder con la invencibilidad, aquellos que, tras alcanzar la cima, siguen subiendo sin medida hasta que el peso de su arrogancia los derrumba. Y es aquí donde el pensamiento nietzscheano cobra una profundidad aún mayor, porque nos recuerda que el dominio del mundo exterior debe comenzar con el dominio del mundo interior, que no basta con conquistar tierras, empresas o masas, si uno no puede conquistar su propio ego. El poder verdadero, sostenido, duradero, no se basa en el temor que inspiras, sino en la claridad con la que ves tus propias sombras, en la capacidad de detenerte antes del abismo, de saber cuándo avanzar y cuándo retirarte, cuándo ser firme y cuándo ser flexible, cuándo atacar y cuándo tender la mano. Llegados a este punto, algo debería haber quedado claro: el mundo no es un cuento de hadas, no premia a los más virtuosos, ni recompensa a quienes actúan con pureza. El poder no favorece a los justos, sino a los audaces, a quienes comprenden las reglas del juego, o mejor aún, a quienes saben cuándo deben reescribirlas. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Significa esto que debemos abandonar toda moralidad? ¿Que para sobrevivir hay que transformarse en un tirano despiadado, sin escrúpulos, sin alma? Esa es precisamente la trampa en la que caen muchos cuando despiertan a la cruda realidad del poder. Pasan de un extremo al otro, de la sumisión ciega al nihilismo total, de vivir reprimidos por una moral impuesta, a lanzarse por un camino de destrucción que termina consumiéndolos por completo. Pero Nietzsche nunca predicó el caos por el caos. Él no proponía la tiranía sin conciencia. Su visión del poder no era la del déspota que destruye por placer, sino la del creador que moldea su destino. El poder, según él, es una herramienta, un instrumento de transformación, no una excusa para el abuso, sino una vía para construir una vida auténtica, libre de cadenas, consciente de su potencial. El verdadero ganador no es el que simplemente toma el poder, sino el que sabe conservarlo, el que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo mostrarse generoso con cálculo y cuándo ser implacable sin vacilar, cuándo hacer silencio y cuándo hablar con firmeza. El poder requiere algo más que coraje, exige inteligencia emocional, visión estratégica y autocontrol. El problema de muchos es que viven atrapados en los extremos. Algunos pasan su vida entera siendo utilizados, esperando recompensas que nunca llegan, creyendo que el mundo les dará lo que merecen por ser buenos. Otros, cuando despiertan a la verdad, se vuelven cínicos, desconfiados, violentos, caminan por la vida con el puño cerrado y el alma endurecida, hasta que terminan siendo víctimas de su propia brutalidad. Pero existe un tercer camino, el de quienes comprenden el juego, pero no se dejan devorar por él. Aquellos que conocen las reglas ocultas de la realidad, pero deciden conscientemente cómo jugar, que usan el poder con propósito, no con sed, que actúan con frialdad, pero sin perder la humanidad, que imponen su visión del mundo, sin convertirse en esclavos de sus impulsos más bajos. El pensamiento de Nietzsche
no es una invitación al cinismo, sino al despertar. No propone destruir por destruir, sino construir desde la verdad, sin máscaras. Su filosofía es una llamada a mirar al mundo sin ilusiones, a asumir la responsabilidad de forjar tu destino y a no vivir de rodillas ante narrativas que te fueron impuestas. Y sí, este camino es solitario. Es más fácil seguir el guión, actuar como se espera, repetir las frases hechas, creer en la justicia cósmica que algún día hará lo correcto. Pero ese guión no fue escrito para tu beneficio, fue escrito para mantenerte quieto, dócil, esperando. Es más cómodo no ver, es más cómodo pensar que todo está bien, que basta con esforzarse y ser amable para que todo encaje. Pero esa comodidad tiene un precio: tu vida, tu tiempo, tu potencial. Aceptar la verdad puede doler, pero es ese dolor el que abre la puerta a una vida auténtica, porque solo cuando te desprendes de las ilusiones puedes comenzar a decidir con libertad. Solo cuando entiendes cómo funciona el juego, puedes jugarlo sin ser una ficha más en manos de otros. Y aquí es donde tú debes decidir, porque nadie más puede hacerlo por ti. Puedes seguir esperando justicia, soñando con recompensas, confiando en promesas vacías. O puedes despertar, abrir los ojos, aprender y comenzar a escribir tus propias reglas. Aceptar la realidad no significa rendirse al cinismo, sino desarrollar una visión más clara, más poderosa, más auténtica de la existencia. No se trata de convertirse en una sombra sin principios, sino en un ser que elige su moral de forma consciente, que reconoce la estructura del poder y que decide cómo moverse dentro de ella, sin ser dominado. Nietzsche no llamaba a exterminar la moralidad, sino a transformarla, a sustituir esa moral de esclavo, impuesta desde afuera, por una moral elegida desde la voluntad, una moral nacida del individuo fuerte, autónomo, creador. La moral del amo no se basa en imponer por capricho, sino en imponer porque se tiene una visión, porque se reconoce el valor propio y se está dispuesto a defenderlo, incluso frente a todo el sistema. El mundo que habitamos está lleno de máscaras. Muchos hablan de justicia, pero manipulan leyes. Hablan de igualdad, pero blindan sus privilegios. Predican humildad, pero viven en opulencia. Nos enseñan a conformarnos, mientras ellos acumulan sin medida. Es por eso que Nietzsche propuso una ruptura radical. La ruptura con las ilusiones, con las estructuras que nos domestican, con los discursos que nos convierten en piezas funcionales de una maquinaria ajena. Su filosofía no es cómoda, no es suave, no es para todos, pero es un grito de libertad para quien está listo para dejar de ser espectador y convertirse en autor de su destino. Y es aquí donde tú entras en juego, porque esta reflexión no es una lección distante sobre imperios antiguos o líderes históricos. Es una llamada directa a ti, a tu vida, a tus elecciones, a la forma en que decides levantarte cada día. ¿Eres de los que esperan que algo cambie, o de los que provocan el cambio? ¿Te ajustas a las reglas que otros escribieron, o estás dispuesto a escribir las tuyas? En el trabajo, en tus relaciones, en tus sueños más íntimos, ¿estás viviendo desde tu voluntad o desde tu miedo? ¿Desde tu fuerza o desde tus condicionamientos? Hay quienes siguen esperando que alguien los descubra, que alguien los premie, que alguien los salve. Pero la verdad es que nadie viene. Nadie te otorgará lo que no estés dispuesto a tomar. Nadie te regalará el poder si tú no lo reclamas. Y no hablamos de un poder que destruye, sino de un poder que crea. De esa fuerza interior que deja de suplicar y comienza a decidir. Que deja de obedecer ciegamente y empieza a cuestionar. Que no espera validación, porque sabe lo que vale, que no necesita pisotear a otros, pero tampoco permitirá ser pisoteado. En este punto, tal vez sientas una incomodidad interna, tal vez una parte de ti se resista. Es natural, has sido moldeado por años de condicionamiento, por ideas que parecían nobles pero que te mantenían encadenado. Pero si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta voz hasta el final, es porque algo en tu interior ya empezó a despertar. Tal vez no tengas todas las respuestas aún, pero ahora tienes una responsabilidad. Elegir, volver atrás, cerrar los ojos y seguir viviendo dentro del sueño, o cruzar el umbral y empezar a vivir con los ojos abiertos. Y si decides lo segundo, entonces empieza ahora, con pequeñas acciones, con decisiones diarias. Cuestiona lo que antes dabas por hecho. Observa el poder en acción, estudia sus movimientos, aprende sus códigos y lentamente comienza a dejar de ser espectador. Recuerda, el verdadero poder no es ruidoso,
no necesita anunciarse, se percibe, se siente y transforma todo lo que toca. El mundo en el que vivimos está diseñado para recompensar a quienes entienden su estructura oculta, no a quienes creen ciegamente en los relatos oficiales. No se trata de destruir la bondad, ni de glorificar la maldad, sino de comprender que la ingenuidad tiene un precio, y que ese precio es, muchas veces, una vida no vivida, un destino no reclamado. Nietzsche no pidió que nos volviéramos lobos sin alma, sino que dejáramos de ser ovejas dormidas, que asumiéramos el desafío de ser conscientes, despiertos, atentos, porque solo el que despierta puede elegir, solo el que ve puede decidir si seguir siendo parte de un rebaño o convertirse en pastor de su propia existencia. Y aquí es donde tú decides, nadie más lo hará por ti. Tal vez decidas seguir creyendo en lo que te enseñaron, esperar, confiar, tener fe en que si haces todo bien, el universo te lo compensará. Pero si algo de este mensaje ha resonado dentro de ti, si una parte de ti ha sentido que ya no quiere vivir con los ojos cerrados, entonces quizás haya llegado el momento de dar un paso más allá. El conocimiento sin acción es solo una ilusión reconfortante. Saber cómo funciona el poder, pero no aplicarlo, es seguir viviendo en la sombra de otros. No necesitas volverte un tirano, no necesitas dejar de sentir, solo necesitas despertar, observar y actuar desde la claridad, desde tu centro, porque el poder no se pide, no se mendiga, no se hereda. El poder se toma, con conciencia, con dirección, con propósito. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de ser una pieza en el tablero de otros? ¿Estás listo para jugar tu propio juego? No importa desde dónde vengas, ni cuántas veces te hayan hecho creer que no eres suficiente. Lo único que importa es lo que elijas a partir de ahora. Porque mientras unos se lamentan, otros avanzan. Mientras unos esperan, otros toman. Mientras unos se aferran a lo que debería ser, otros transforman lo que es. Y si algo de este mensaje ha tocado una fibra dentro de ti, si este espejo que te hemos tendido te ha devuelto una imagen que no esperabas, cuéntanoslo. Queremos saber qué opinas. ¿Estás de acuerdo con la visión de Nietzsche? ¿Crees que el poder realmente funciona así? ¿O piensas que aún hay lugar para la justicia y la bondad genuina en un mundo como este? Deja tu comentario abajo. Cuéntanos desde dónde nos ves, qué te ha resonado más y qué piensas hacer con esta nueva perspectiva. Y si sientes que este tipo de reflexiones te abren puertas interiores, si quieres seguir explorando los rincones más profundos del pensamiento humano, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y si este contenido te aportó valor, regálanos un me gusta, así sabremos que vamos en el camino correcto. Este no es el final, es apenas el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo video.